Sí, la verdad es que sí. Hay zonas en las que, y qué bueno que lo menciona, fíjese, porque hay que recordar que la zona baja del Salvador, digamos, todo el litoral salvadoreño, es el que al final termina recibiendo toda el agua que pueda precipitarse en las cuencas altas de los ríos, ¿no? Sobre todo en aquellos que tienen el mayor caudal en el país. Me refiero al río Huascorán, me refiero al río Grande de San Miguel, el río Jiboa, el río Amayo, el río Paz, que es verdad que siempre que ha habido un evento, digamos, de consideración, el río Paz, el río Grande, el río Jiboa, el río Lempa, son los que básicamente han dado la nota, ¿verdad? La nota negativa en situaciones como esa. Entonces, indudablemente que sí podrían haber evacuaciones preventivas. Todo depende de qué tanto hoy se nos alerte sobre la situación. Todo depende de qué tanto hoy el análisis, entre hoy y mañana, el análisis determine la probabilidad de impacto o no, ¿verdad? Así es que lo que sí es importante, y me gustaría ser pero muy enfático con la población salvadoreña, sobre todo los que viven en las zonas circundantes a las bocanas, como le dicen ellos, o a la desembocadura de estos ríos, que si en algún momento les pedimos que evacúen, háganlo. No esperen ser rescatados. Quisiera hacer la diferencia, si me lo permite, de cuál es la diferencia entre evacuación y rescate. Evacuamos por nuestros propios medios. Cuando nosotros salimos con nuestros propios medios, cuando tenemos tiempo, por ejemplo, de preparar incluso la mochila de emergencia que nosotros hemos venido insistiendo. ¿Cuáles son las cosas claves que yo debería preparar si en algún momento tengo que evacuar? Documentos, tanto documentos personales como documentos de propiedad, documentos de la vivienda, todo aquello que me permita continuar con mi vida cuando yo regrese, debería estar en esa mochila. En cuanto a situaciones legales, si puedo agregar a esta mochila ropa seca, ¿verdad? Si puedo agregar ropa de cambio, si puedo agregar, por ejemplo, algunos alimentos no perecederos, latas de comida, algo que me permita por lo menos las primeras 6, 8, 10, 24 horas incluso, mientras nosotros llegamos con la asistencia humanitaria, eso sería perfecto, ¿de acuerdo? ¿Cuándo somos rescatados? Cuando en primer lugar hago caso omiso de la indicación de evacuar, cuando el agua ya está en un nivel en el que no me permite salir por mis propios medios, cuando estoy corriendo ya peligro, entonces soy rescatado. Entonces hay una gran diferencia entre ser rescatado y ser evacuado, ¿no? Así es que indudablemente sí hay altas probabilidades de que tengamos que sugerir la evacuación de algunas zonas, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el monitoreo constante. Este monitoreo que no solamente se basa en el análisis de información científica, sino en lo que está viendo también la población. Hay que recordar que la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Protección Civil han venido trabajando en estos 2 últimos años en fortalecer también las capacidades de los observadores locales. ¿Qué son los observadores locales? Son personas que viven en la comunidad, son personas que conocen el comportamiento del río, del lago, de la laguna, y ellos son los que a través de instrumentos que son muy fáciles de medir o de observar, estoy hablando de una vara lignimétrica graduada, incluso en la mayoría de los casos esta vara ya está pintada de colores, significa que en verde podríamos tener ya un nivel considerable de inundación, en amarillo es momento de evacuar, es momento de irse y no esperar que la inundación llegue hasta el color rojo, ¿no? Que ya significa un nivel de atención de emergencia. Así es que estos observadores son un recurso muy importante para el monitoreo y a través de ellos también estamos nosotros teniendo información de primera mano. Algo bien importante también es que hay que recordar que la Dirección General de Protección Civil tiene delegados territoriales tanto a nivel regional, departamental como municipal. ¿Cuál es el trabajo que ellos hacen en una situación como esta? En primer lugar, nos están actualizando la información día con día. Así está la situación, así amaneció el municipio, así amanecieron las comunidades, cantones, barrios.
del municipio que tienen asignado, y eso nos permite tener nosotros un informe diario de cuál es la situación del país, ¿no? A partir de ahí, claro está, se están tomando las decisiones operativas necesarias y se elevan a niveles político-estratégicos a las que tengan que elevarse. El hecho, por ejemplo, de hacer un estado declarado de emergencia, y quisiera retroceder un poco a lo que hablamos al principio, una de las cosas que nos ha permitido ser muy, pero muy efectivos es la visión con la que este gobierno ha venido trabajando de adelantarse a los hechos, no esperar tener ya encima la situación. Usted ha podido observar cómo desde el señor presidente Nayib Bukele, muy tempranamente se hizo la solicitud, él mismo hizo un decreto ejecutivo de estado de emergencia nacional, luego fue ratificado por la Asamblea Legislativa. Eso nos permitió tener los recursos, porque al final estos estados declarados para eso nos sirven. Una declaración de emergencia nacional tiene connotaciones jurídicas, administrativas, operativas, incluso podría tener connotaciones hasta, digamos, sociales, ¿no? Social educativa, social cultural. ¿Por qué? Lo que queremos instaurar en el país es una cultura de prevención, ¿verdad? Que las personas comprendan en algún momento que no debemos esperar tener el agua hasta el cuello para tomar una acción. Los albergues que, por ejemplo, se preequiparon y se dispusieron, no se preequiparon en el momento. Se tenían ya identificados las zonas, a través de qué o por qué o cómo se identificaron los puntos. Bueno, ese es trabajo que hizo la Dirección de Protección Civil con cada uno de sus técnicos al principio o mucho antes de que empezara la época invernal. Si usted recuerda, el Plan Invernal 2022 lo presentamos el 29 de abril de este año, pero previo a eso ya habíamos hecho una evaluación de, por ejemplo, cuál fue el resultado del plan del año pasado, qué aspectos había que fortalecer. Entonces, el punto es que no deberíamos esperar, y ahora creo que este gobierno le ha demostrado a la población cómo, adelantándonos a los hechos, desde el señor presidente de la República, Nayib Bukele, hasta nosotros los técnicos que andamos en el terreno, nos hemos adelantado, y eso nos ha permitido, pues, responder de forma efectiva, ¿no? Por supuesto, y mire qué importante, y agradezco su pregunta. Fíjese que cuando hablamos de mitigación, regularmente la mayoría de las personas piensa inmediatamente en obras grises. Cuando hablamos de obras de mitigación, pensamos en construcción de taludes, construcción de gaviones, perfilado de taludes, que significa bajarle la inclinación a un talud, ¿verdad? O a una loma, como decimos en buen salvadoreño. No necesariamente se mitiga haciendo esas sendas obras, aunque son necesarias, porque definitivamente este país, digamos que por la falta de atención que tuvo en todas las administraciones anteriores al tema de riesgo, al tema de reducción de riesgo, hay cualquier cantidad de obras de mitigación basadas en obras grises que hay que hacer, ¿verdad? Pero también podemos mitigar en pequeño, y me gustaría hacer digamos, la recomendación a las personas. Por ejemplo, vea usted con los árboles que hemos nosotros andado descopando, con los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil, personal del Plan Cero Ocio, de la Dirección General de Centros Penales, el Cuerpo de Bomberos, los gestores territoriales de la Dirección General de Protección Civil, del Ministerio de Gobernación. Incluso en algún momento, cuando las condiciones climáticas lo han permitido, se ha sumado hasta la Dirección Nacional de Albergues, ¿no? Entonces, mitigar en términos prácticos significa reducir la probabilidad de tener impacto o de tener daños concretos por la materialización de una amenaza. Entonces, hoy por hoy estamos enfocados, en primer lugar, en descopar todos esos árboles que representen peligro, ¿verdad? Y hago la aclaración, no estamos talando árboles, se talan aquellos que definitivamente ya no hay otra forma, no hay manera de poder seguirlos manteniendo. Y aquí me gustaría también decirle a la población, tomemos en cuenta qué tipo de árbol, qué especie de árbol voy a sembrar en la acera de mi casa. Un cedro que puede llegar a tener una altura hasta de 30 metros,
o un pino, o cualquiera de las coníferas, ya sea pino, ya sea araucaria, ya sea cualquiera de las coníferas, no son árboles que deben sembrarse en la acera de nuestra casa, ¿verdad? Está bien si sembramos, por ejemplo, un ficus, pero pensando, o estos que se conocen como laurel de la India, ¿verdad? Está bien si los sembramos, pero hay que considerar que estos árboles tienen que ser trabajados periódicamente. Es cierto, queremos sombra, queremos colaborar con el cambio climático y todo eso, pero también esto significa mantenerlos debidamente descopados, ¿verdad? De una forma en la que no pueda sugerir riesgo ni para la vivienda, ni para las personas, ni vehículos, y menos permitir que, por ejemplo, entren en contacto con cables de energía eléctrica, porque eso ya supone otro riesgo. En cuanto a obras de mitigación que se están desarrollando, digamos, en las zonas urbanas, seguimos trabajando en la limpieza de quebradas, seguimos trabajando en la limpieza de tragantes, y algo bien importante, ¿cómo incide esto en las inundaciones urbanas? Usted ha podido ver cómo, por ejemplo, en lo que va de este invierno, aunque hemos tenido inundaciones urbanas, en la mayoría de los casos han sido porque, pues sí, definitivamente la capacidad hidráulica que tienen los tragantes ya no es suficiente. Pero cómo estas obras han ayudado muchísimo, ¿verdad? A que no tengamos sendas inundaciones como las tuvimos en otro. Para todo el agua que se ha precipitado en las últimas semanas, creería yo que debimos haber tenido inundaciones urbanas de mayor consideración. Sin embargo, hemos logrado, digamos, reducirlas. Hemos tenido algunas, pues, porque definitivamente San Salvador ha crecido tanto, ¿verdad? Que decir que no vamos a tener este tipo de eventos es hoy por hoy, pues, es utópico. Sin embargo, estamos trabajando para que eso no suceda. Con gusto. Hemos tenido diferentes tipos de emergencia. Desde, por ejemplo, accidentes de tránsito, en los que ahora también nosotros atendemos. Hemos tenido situaciones en las que ha habido que hacer rescates, también con los equipos tácticos. Digamos que en una mezcla de equipos tácticos o en equipos combinados de equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil con el Cuerpo de Bomberos, hemos tenido básicamente 4 tipos de emergencias con mayor incidencia, ¿no? Accidentes de tránsito, los rescates acuáticos que sí que siempre se dan, ¿verdad? El trabajo que están haciendo los guardavidas, y ya que lo menciono, también son parte del equipo de trabajo que ahora se ha sumado, no solamente a la entrega de paquetes de asistencia humanitaria, sino en los rescates que se hicieron en la tormenta Julia. Fueron un recurso humano extremadamente valioso a la hora de hacer todos esos rescates. Mi reconocimiento para todos estos técnicos y técnicas, ¿verdad? Entonces, pues número 1, le decía, accidentes de tránsito, rescates acuáticos que se han seguido dando. Hemos tenido algunas incidencias de pequeños deslizamientos en los que hemos tenido que ir a remover escombros, trabajar de la mano con el equipo del FOVIAL, del Ministerio de Obras Públicas, y por supuesto también la tala y el descopado de árboles, que seguimos en ese trabajo. Aprovecho de decirle a la población que si en algún momento, pues, nos tardamos en llegar, nos tengan paciencia. Hoy por hoy estamos muy enfocadas en la distribución de asistencia humanitaria para todas las personas, pero no quiere decir que hemos dejado de lado las obras de mitigación que incluyen limpieza de tragantes, descopado de árboles. Ténganos paciencia, vamos a llegar, en algún momento vamos a llegar. Estamos haciendo, digamos, una lista, ¿verdad? O estamos registrando cada una de las denuncias, y en la medida en que algunas sean extremadamente urgentes, vamos a llegar ya, pero otras pues las vamos a ir dejando a segundo plano, considerando que hay algunas que son sí extremadamente críticas que atender. Interesante pregunta. Fíjese que nosotros estamos planteando, en primer lugar, pues tenemos un presupuesto hoy por hoy bastante alto, ¿no? La estimación de inversión para tener un sistema nacional de protección civil que estuvo olvidado por muchos años, o por siempre, ¿verdad? Vea usted como, por ejemplo, y quisiera aprovechar
ya que somos instituciones hermanas, hablar tanto de la Dirección Nacional de Albergues como de el Cuerpo de Bomberos. Vea usted cómo, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos no tenía ni siquiera una escuela, ¿verdad? Tenía, creo que la última vez que presentaron una promoción fue allá por el año 2000, no recuerdo. Pero solo eso, le puedo asegurar que solamente restaurar la escuela, tener un espacio digno para recibir alumnos, tener el equipamiento para entrenar, fácil puede rondar entre los 7 y los 10 millones de dólares. Eso solo para el área de bomberos. Hablemos ahora de la Dirección General de Protección Civil. Si pensáramos en algún momento en el ideal, es decir, tener un técnico de protección civil por cada uno de los municipios de este país, solo ahí estamos hablando de una inversión en recurso humano, que debería dar cuenta de 262 técnicos o técnicas, 14 departamentales y 4 regionales. Solo ahí fácil le puedo decir, más todo el personal operativo, táctico, administrativo, fácil podíamos llegar en el año por lo menos a 22, 23 millones de dólares solo en salario, ¿no? A esto hay que agregarle que para que el personal sea efectivo en el territorio, tiene que tener vehículos o al menos motocicletas, tiene que tener una computadora, comunicación que nos permita estar trasladando o gestionar la información que en situaciones de emergencia hemos demostrado es clave para tomar decisiones. De nada nos serviría tener un centro de operaciones de última generación con computadoras de último modelo, video walls que nos permiten tener dashboard o tableros de información si no tenemos al personal necesario en el territorio que nos va a estar alimentando de esos datos. Entonces, a esto hay que agregarle, y estoy hablando únicamente, digamos, de los que se ocupan de hacer la fase, la preparación para la respuesta. Estoy hablando de técnicos que trabajan como asesores de comisiones municipales y departamentales de protección civil, que llevan hasta ahí los modelos de cómo hacer un plan de contingencia, el plan municipal de protección civil, cómo organizar la comisión, escribir un plan de formación para esta comisión. Fíjese que hay algo que me gustaría hoy también denotar. Nosotros tenemos básicamente cada 3 años nueva comisión, o al menos presidente de comisiones municipales cada 3 años. ¿Por qué? Porque si nos va bien, podríamos tener un mismo alcalde 3, 6, 9, 12, 15 años, pensemos. Ese señor llega a un punto, o esa señora alcaldesa, llega a un punto en el que llega a conocer de primera mano la ley de protección civil, cómo debe trabajar, cómo se organiza. Pero ¿qué pasa si cada 3 años hay cambio de alcalde o alcaldesa? Cada 3 años hay que estarlo formando nuevamente en temas de protección civil, hacerle notar cómo se organiza la Comisión Municipal de Protección Civil, quiénes son parte, quiénes no, quiénes deberían. Entonces, eso significa tener recursos, ¿no? Así es que estamos hablando de un presupuesto muy, pero muy oneroso. Claro, probablemente no se nos va a dar todo, hay que considerar también que hay tantas necesidades en el país y de verdad que yo quiero aprovechar el momento para darle las gracias tanto al señor presidente Nayib Bukele como al actual ministro de Gobernación, porque por primera vez en la historia han girado su vista hacia el sistema de protección civil, hacia la Dirección de Protección Civil. Pues le cuento que no se adelanta, de hecho ya nosotros nos adelantamos más que usted. Adelante, cuénteme. Ya estamos previendo, ya hemos tenido algunas reuniones con el director general de bomberos, el mayor Baltasar Solano. Ahora mismo termina de llover y me decía una persona nada menos el sábado en ese recorrido que hacíamos para verificar cómo están las condiciones de la ruta panorámica, algunas zonas que resultaron inundadas, me decía, ¿qué viene? ¿Por fin va a descansar? No, le digo, nosotros continuamos. Ahora vienen incendios forestales, vienen a atender coheterías, vienen a atender el plan de la coordinación con las alcaldías. Coordinación de la alcaldía del Día de los Difuntos, también para los planes, el plan vacaciones seguras que vamos a implementar pues en diciembre, ¿no? Así es que esto sigue, ¿verdad? Muchas gracias a usted y a toda la audiencia de Cadena Sonora
Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, por sintonizarnos y por enterarse de qué estamos haciendo como Dirección General de Protección Civil, Ministerio de Gobernación, como Sistema Nacional de Protección Civil.